donde nos habla la palabra de Dios en el versículo 1. ¿Qué? Donde un hombre le pregunta, ¿verdad? Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, o sea, quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto, ok, ¿qué dice? El que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Ok, aquí el Señor Jesucristo habla de un nuevo nacimiento. Así, o sea, el Señor quiere un nacimiento nuevo. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que son pecadores. Amén. O sea, necesita nacer otra vez. No de carne, no de hueso, sino, o sea, el hombre interior. El hombre interior que nos dice Romanos 7:22, nos dice el hombre interior. O sea, necesita nacer otra vez. ¿Por qué? Para ver el reino de Dios, pero no nada más ver, sino dice también enseguida, dícele el verso 4, dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto, te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ok. Entonces aquí dice que cada ser humano necesita nacer otra vez. Cada ser humano necesita nacer otra vez. Ese es el punto principal. Ya todo lo demás es otros secundarios, vamos a decirlo así. Pero lo que el Señor quiere es que haya un nacimiento espiritual. No de la carne, no en nuestra carne, sino en lo espiritual, o sea, el Hijo de Dios que está dentro de la carne. Necesita nacer otra vez para poder entrar en el reino de Dios. Amén. Entonces, si no hay este nacimiento, nadie puede entrar al reino de Dios. Si no hay nacimiento, dice otra escritura también, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, ¿por qué dice? Porque el primer paso es nacer otra vez. No en la carne, sino en el espíritu, en el alma. Ese es el primer punto para poder entrar dentro del reino de Dios desde aquí y también después también. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no va a venir con advertencia. No va a decir: aquí está el reino de Dios, entra. No, sino ya está entre vosotros, dice el Señor. Amén. Entonces, o sea, ¿cuál es el primer punto? ¿Cómo se obtiene? ¿Qué necesitamos hacer para poder nacer otra vez? El paso es muy sencillo. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Amén. Arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar
al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. ¿Verdad? Y entonces le entregamos nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida, le entregamos a Él. Entonces Él nos da un nacimiento nuevo. Nuestra carne no nace otra vez, porque Nicodemo, ¿cómo puede un hombre ya siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez dentro de su madre y nacer otra vez? Eso es la pregunta que él dijo. Pero el Señor dice, no. El que dice el verso 5, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El verso 6, lo que es nacido de carne, ¿qué es? Carne es. Y lo que es del Espíritu, Espíritu es. O sea, si ya naciste, ¿verdad? Pues ya creciste, naciste en la carne, pero todavía no has nacido en el Espíritu. Y entonces a cada ser humano necesita arrepentirse y entregar su vida al Señor para que pueda nacer otra vez y pueda entrar en el reino de Dios desde aquí, ser hijo de Dios y entrar, vivir dentro del reino de Dios. Amén. Entonces, luego dice, el verso 6, ¿verdad? Estamos. Y el verso 7 nos dice, no te maravilles de que te dije, es necesario nacer otra vez. Amén. Es necesario. O sea, para Dios es muy importante. Porque si estás en la iglesia o vas en un lugar donde se predica el evangelio, pero no has nacido otra vez, entonces puedes llamar al Señor, ¿verdad? Puedes orar por los enfermos, puedes hacer milagros, puedes hacer otro, pero si no has nacido otra vez, todo es en vano. ¿Por qué? Porque la palabra dice, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén. O sea, es necesario nacer otra vez. Ese es el punto. Entonces, y también, ¿verdad? Cuando nosotros, yo voy a decir esto, cuando los hermanos oían la palabra de Dios, se arrepentían de sus pecados en aquellos tiempos, cuando el Señor Jesucristo, ya sea Juan Bautista, ya sea los apóstoles, entonces lo que hacían era sumergirse en el agua. Amén. O sea, bautizarse en el nombre que es sobre todo nombre, en el cual se sujeta los demonios, en el cual hay salvación, en el cual hay sanidad, en el cual tenemos remisión de nuestros pecados, en ese maravilloso nombre. No hay otro, dice Hechos capítulo 4 verso 12, dice que no hay otro nombre dado bajo el cielo en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Aunque muchos dicen por aquí, por allá y esto y lo otro, pero la palabra de Dios es clara y dice, no hay otro nombre. Hay un solo nombre para la salvación. Amén. Pero el primer paso es nacer otra vez. Entregar el corazón, entregar el alma, entregar el pensamiento, entregar el cuerpo, entregar todo al Señor. Y entonces el Señor, Él es el que da la salvación, el nuevo nacimiento. Amén. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es, vamos a ir en capítulo 3, en el verso 16 nos dice así. ¿Qué dice 16?
Porque de tal manera. Ok, vamos, no lean, ¿verdad? Sino vamos a ir paso a paso. Porque de tal manera, ¿de qué manera amó Dios al mundo? O sea, Él amó a cada uno de nosotros y vino Él, se humanó, tomó forma de hombre, caminó entre los hombres, aunque siendo el rey, se hizo pobre. Y entonces, hasta que fue la cruz del Calvario. Y entonces, de tal manera, o sea, en esa forma de sacrificio, Dios nos amó. O sea, se entregó en sacrificio. No es que no tenía poder para pelear contra los soldados romanos, contra el imperio romano, sino Él se dejó que lo crucificaran. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y que ha dado a su Hijo único, o sea, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. O sea, la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino todos alcancen la salvación. Dios dejó, o sea, para adquirir la salvación, no lo dejó algo muy difícil para que nadie lo alcance, sino lo dejó algo muy fácil. Está al alcance de nosotros. No está muy lejos para que vayamos hasta allá, hasta en los cielos para conseguir la salvación. Tampoco no está hasta otra orilla del mar para que vayamos ahí, sino tenemos la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos que hacer? Solamente abrir nuestra boca, pedir al Señor que Él nos perdone. Que Él nos perdone, que Él nos enseñe cómo vivir en esta vida. Amén. Mira, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Qué va a suceder después? Mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque la vida que nosotros estamos aquí no es eterna. Todo es pasajero. Todo termina. Todo se envejece. Somos como la niebla. Somos como la flor del campo. Pero lo que Dios ofrece es vida eterna. Amén. Es el mayor regalo. Es el mayor lo que Dios vino a hacer. ¿Para qué? Para que los hombres se salvasen. Amén. Mira. Dice 17. Porque no envió Dios a su Hijo, o sea, su cuerpo visible. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por Él. O sea, el Señor Jesucristo no vino a condenar a nadie. No vino a decir que esto y lo otro, sino Él vino a dar su vida, dar salvación. Amén. Él no vino a condenar a nadie, sino vino a dar el precio que se necesitaba para que nosotros seamos salvos. Amén. Dice 18. El que en Él cree, ¿qué pasa? O sea, no es condenado. O sea, el que entrega su vida, el que entrega su corazón, el que le acepta como único y suficiente Salvador, no es condenado. Amén. Mas el que no cree, ¿qué pasa? O sea, ya es condenado. O sea, no necesita más cosas, sino nada más no aceptar el sacrificio, no aceptar al Señor como el único suficiente Salvador. Entonces dice, es como decir, no necesito recurrir a Cristo para que yo pueda ser limpio.
o sea, rechazar el sacrificio de Jesucristo es, entonces la persona dice que es condenado. Es así dice, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Malas. O sea, esta es la condenación. Que Jesucristo, la luz verdadera, vino al mundo. Y entonces, pero los hombres, ¿qué hicieron? O sea, amaron más a las tinieblas, o sea, al pecado, y no vinieron a la luz verdadera. ¿Para qué? Para que sus obras sean manifestadas. ¿Amén? Ok. Entonces, cuando nosotros hablamos de Cristo, hablamos de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Según nos dice, vamos a ir en el libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Ok. Cuando hablamos de Jesucristo, o sea, las buenas nuevas, el evangelio o las buenas noticias, estamos hablando de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Según nos dice en el libro de Efesios capítulo 2, verso 8, dice, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don. O sea, quiere decir, es regalo de Dios. Amén. O sea, la gracia de Dios es, o sea, el regalo de Dios es que Él vino a dar el pago. Él vino, se ofreció en sacrificio. Y entonces, y esa es la gracia de Dios. Recibir la gracia de Dios es recibir a Cristo. Y recibir a Cristo es recibir el perdón de Dios. Amén. Por gracia sois salvos. ¿Verdad? Y entonces nos dice el verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Verdad? O sea, no porque somos mejores, no porque somos fuertes, no porque podemos mucho, no, nada de eso, sino por su infinita voluntad, por su infinita gracia, Él nos lavó y nos santificó. Amén. Por su voluntad. Y entonces, y ahora somos salvos, no porque, como dije, no por nosotros, sino por Él. Por lo que Él hizo en la cruz. Somos salvos. ¿Por qué? Para que nadie se jacte en su presencia. Para que nadie diga, no es que yo me gané la salvación porque yo soy este y este el otro. Es que yo hago esto y el otro. No, sino por su misericordia, por su gracia. Amén. Ese es el mayor regalo. ¿Por qué? Porque dice, la gracia, ¿qué es la gracia de Dios? Según el diccionario, es don de Dios. Es logro de bienaventuranza. O también es perdón, indulto de pena. Esa es la gracia. La definición de la gracia de Dios. Y entonces, por eso, mis amados hermanos, según nos dice, vamos a ir Romanos 6, 23. Romanos
6, 23. Mira. ¿Qué dice 23? Porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Mas regalo de Dios es ¿qué? Vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, la paga del pecado es muerte. Es la condenación. Es sufrimiento. Pero el regalo, el mayor regalo de Dios es vida eterna. Amén. Y entonces, por eso, mis hermanos, o sea, el Señor, Él nos amó mucho. Cuando nosotros recibimos a Cristo, entonces somos, vamos a capítulo 5, verso 1. ¿Qué dice ahí? Verso 1. Cuando aceptamos a Cristo, Él ¿qué hace? Justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios. ¿Por medio de nosotros? No. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque el diablo no quiera, pero podemos decir, yo soy hijo de Dios. No por mis obras, sino por la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Mira. Y entonces, ahora tenemos paz, tenemos entrada. ¿Mira? Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por la cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos. ¿Qué es gloriarse? ¿Verdad? Decir, no, pues lo hice, gané. Por nosotros no, por Cristo. En Cristo somos más que vencedor. O sea, esa es la palabra. O sea, es lo que necesitamos que aprender, memorizar. Y entonces cuando vamos a hablar de salvación, entonces vamos a hablar de las buenas nuevas. Ese es nuestro deber, ¿verdad? Pero si no, entonces vamos a ir en el libro de Tito, capítulo 2. Tito. Viene atrás de Timoteo. Amén. Gloria a Dios. Mira, capítulo 2, en el verso 11 nos dice. Mira, porque la gracia de Dios que trae ¿qué? Salvación a todos los hombres se manifestó. Se manifestó. ¿En qué forma? O sea, cuando Jesucristo vino en la cruz. Vino, o sea, la gracia de Dios se manifestó en Jesucristo. Porque Él es la gracia. ¿Verdad? ¿Para qué? Para salvar a todo aquel que en Él cree. Y entonces, pero el verso 12 nos dice, ¿qué nos enseña? O sea, cada uno de los que han nacido otra vez tiene que renunciar. ¿Qué es renunciar? Dejar, abandonar, renunciar la impiedad. ¿Qué es impiedad? O sea, el pecado, la contaminación, suciedad y los deseos mundanos, y vivamos en este siglo templada y justa piamente. Voy a repetirlo lo que estaba hablando en Triqui, ¿verdad? Para que todos intentamos. Amén. Caniras un tajero tasnai mero meze un anibia mem anibia.
nos cuniso a ganas caeso o ñunga ni vega tuniso eso rio y tata Dios a vega tuniso de muchi oni a vega tuniso de ño y tata Dios mudani bi nos kun an kanima kani an kanima eso tana eso ya se te me más ni de sa más hasta eso rey oni ni eso rastas rio ni gasta eso rey oni kani eso también yo mero que ni ganas caen so oño tani sí cani se ganas cani es un cani yo mero me se ni eso también ni eso ka vega tú ni re ño yo ni ka vega tú ni caño que eso razón una eso está mero a oni bibro se ya razón mero hoy bibro se con ñora no che ni udani bibro nani ni udani se chumara meso ni udani se nago ni mani nago guiño ni Cristo quy caño eso no quy no cao no quy no cao na hoy eso sin llama ni se chumara me Cristo tasa me yo cani tase se ta eso ta chumara ni ta na go eso ni más me Cristo ni so mero me se va eso re y tata tabatas na yo nya me eso razón ni cani cheda mero me se ni eso tase Tope eso ni hakun mero mere kapi ni tao se re ken ora sun ken ni mero mere re eso gri wi cañón wi no ta ni kani Romanos 5:1 ta ni eso nusa ni yo ni ya va di yo ni ya huni ta ni ni chera sun sa na ta ni suma che re habi re rose también chere habi rio rose mero tameni nuni ibisa rio so ni ka begri ni wi ka ñoy no wi no ka ta Dios tame razon a mini se mem azo mura a mi sanai ozo ni razon no shmuza mi kani so nyamero meze eso tame ta ma eso nana nyani ta sere ya mero meze ni ka re nani kudani bi ni si chumara ta ni yo narbi ni tao se tiño yo meni tanash kone ni razón shia tanani ni razón maresh mía ni razón eso cani son al kunini rio ni razón sa ni razón eta hata ni osi amén. Entonces mis amados hermanos entonces como estaba diciendo a todos aquellos que creían que se arrepentían de sus pecados dice Romanos 2:37 vamos a ir para allá. Romanos 2:37. Todos aquellos que se arrepentían, tanto judíos y gentiles, aquí habla de judíos, pero capítulo 10 habla de los gentiles, se arrepentían, y luego dice capítulo 2, verso 37, ¿qué dice ahí? Capítulo 2, verso 37, libro de los Hechos. Oh, ¿verdad? Pues Hechos 2:37. ¿Ya tienen? Ok. Entonces, ¿verdad? O sea, los que se arrepentían, ¿por qué? Porque oyeron mensaje de parte del apóstol Pedro. Y el verso 37, oídos esto, fueron confundidos, o sea, se sintieron mal en su corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don de su Espíritu. O sea, así también, si nosotros necesitamos el perdón de Dios, el primer paso es arrepentirnos. Y luego entregar nuestro corazón, nuestro alma, nuestro espíritu, todo vamos a entregar a Él, aceptar a Él como único, suficiente Salvador. Y entonces lo que vamos a hacer enseguida es bautizarnos en su nombre. En el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Amén. Amén. Y entonces el Señor nos da el regalo de su Espíritu.
O sea, ahora el Señor nos da su poder para vencer el mal. Su poder para vencer el pecado, los demonios, todo lo demás. En su nombre. Amén. Ok. Y entonces, después cuando nosotros somos nacidos, nos dice Romanos capítulo 6. Vamos a leer Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, en el verso 3. Mira. ¿O no sabéis todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Amén. O sea, todos, aquel que cree en el Señor Jesucristo, le entrega su vida, le entrega su corazón, su alma, o sea, y luego también se bautiza, o sea, se bautiza en su muerte del Señor Jesucristo. Pero no queda ahí, sino que más dice, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Ok. O sea, cuando tú entregas tu vida al Señor y te bautizas, o sea, mueres para el mundo, mueres con Cristo. Cuando te sales, resucitas con Cristo. O sea, nos morimos en Cristo Jesús. Ese es el bautismo. Y entonces dice que, entonces cuando nosotros somos muertos con Cristo y resucitamos, ahora de aquí para adelante, cuando entregamos nuestra vida, nos bautizamos, entonces ya no tenemos que vivir para nosotros, sino vivir para Él. Amén. Dice, así también nosotros andemos en novedad de vida, dice aquí. O sea, en vida nueva. Amén. Dice el verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que es muerto, justificado es del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Entonces, o sea, todos los que se han entregado su vida al Señor, o sea, son hijos de Dios desde aquí. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan capítulo 3 dice, muy amados, ahora somos hijos de Dios, mas aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejante a Él. Ahorita, aunque, o sea, estamos aquí, pero cuando Él se manifestare, entonces seremos semejante a Él. Entonces, nos morimos para el pecado. No tenemos que servir otra vez al pecado, sino, ¿por qué? Porque nos morimos juntamente con Cristo. Nuestro viejo hombre fue llevado en la cruz. Amén. Ok. Y entonces, ¿qué es lo que debemos hacer enseguida también? O sea, seguir la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Por qué? Vamos a ir en Romanos 7, verso 12, que dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo.
y justo y bueno. Ok. Mira. Cuando nosotros nos entregamos, entonces tenemos que aprender cómo vivir nuestra nueva vida en Cristo. ¿Por qué? Porque ya somos salvos por su gracia, por su misericordia. Y entonces lo que hacemos es, venimos a la iglesia, estudiamos la palabra de Dios. ¿Qué es lo bueno vamos a hacer? ¿Para qué? Para que vivamos bien, para que no suframos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos al pecado, entonces el pecado trae sufrimiento, trae dolor, trae muerte, trae enfermedad, trae cárcel, muchas cosas. Por eso es muy importante, la palabra de Dios es santo, es bueno. La ley de Dios, los mandamientos de Dios. Eso es lo que nosotros, cada uno de nosotros, después de nacer otra vez, necesitamos que vivir para nuestro bien. Es como decir, por ejemplo, tienes tu carro, pero si quieres manejar, tienes que obedecer las reglas del tráfico. Cuando llegas donde está el alto, paras, ¿por qué? Por tu bien. Cuando llegas a la luz roja, te paras por tu bien. Pero si alguien no obedece señal de tráfico, ¿qué va a pasar su vida? Le van a chocar, va a sufrir daños. Amén. Por eso es que nosotros necesitamos que aprender la ley de Dios, mandamiento de Dios, vivir en esta vida. ¿Por qué? Porque el Señor, Él nos salvó, Él nos lavó, Él nos santificó, y ahora necesitamos que seguir el camino de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque si nosotros no, los que se han sido lavados con la sangre de Cristo, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, el Señor nuestro. No hay ninguna condenación, ¿verdad? Pero también dice la palabra de Dios que viene el día que los muertos van a resucitar. Dice Daniel 12:2, ¿qué dice? Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para vida eterna y otros para confusión. ¿Qué? Perpetua. Viene el día de resurrección, donde todos los que oyeron su voz, oyeron la salvación, van a resucitar. Y los que lavaron su ropa con la sangre del Cordero, van a ir a la vida. Amén. Y los que rechazaron, los que no por otra cosa, sino porque rechazaron la salvación, el regalo de Dios, entonces hay separación. Dice la palabra de Dios que como el pastor que aparta las ovejas de los cabritos, a la derecha y a la izquierda a los cabritos. Ese día viene pronto. Y también dice Juan capítulo 5 verso 28. Juan capítulo 5 verso 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hicieron bien saldrán a la resurrección de vida, mas a los que hicieron mal, a resurrección de condenación. ¿Verdad? Hay resurrección. ¿Verdad? Y entonces por eso es, mis amados hermanos, y también no más, sino también la palabra de Dios. O sea, Dios nos deja algo muy sencillo. Alcance de nuestras manos está la salvación. Es
a aceptar al Señor, entregar nuestra vida, ¿verdad? Y ya lo demás, ¿verdad? Pues claro que tenemos que practicar la justicia, practicar las buenas obras. Pero, ¿por qué? Porque somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, que el Señor, somos nacidos otra vez, que practicamos la justicia, practicamos las buenas nuevas, amamos a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Por qué? Porque Dios es justicia. ¿Por qué? Porque Dios es paz. O sea, practicamos lo que está en Dios porque Dios, Él es así. Amén. Así, mis hermanos, también nos dice la palabra, vamos en Mateo 10, ya estamos por terminar, ¿verdad? Pues yo sé que Mateo 10, verso 28. ¿Qué dice ahí? Dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. Amén. O sea, no teman a los hombres, ¿verdad? Porque solamente lo único que pueden hacer es tal vez matar al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Pero es mejor temer a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, en el castigo eterno, ¿verdad? Por eso, mis hermanos, vamos Marcos 9:43. Marcos 9. Marcos 9:43. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? ¿Verdad? Ok, bueno. O sea, seguimos en lo que el Señor dijo. O sea, en respeto a unos a los otros. Bueno, vamos a detenernos ahí, mis hermanos. Entonces, o sea, esa es la salvación. ¿Qué es lo que necesitamos que hacer para salvar? Nacer otra vez. ¿Cómo se nace otra vez? Arrepentirnos de nuestros pecados, entregar nuestra vida al Señor. Y luego, o sea, aceptar a Él es aceptar su sacrificio. Y entonces somos justificados. O sea, creemos en Él, nos entregamos a Él, nos bautizamos en su nombre y entonces somos justificados por su gracia. Y entonces somos hijos de Dios. ¿Amén? Amén. ¿Qué más? Practicamos la justicia porque somos hijos de Dios. Seguimos la paz porque somos hijos de Dios. No hacemos cualquier otras cosas. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña su camino es camino de justicia, camino de verdad, camino recto. Si guardamos su palabra, entonces nuestra vida aquí podemos vivir mejor que aquellos que andan en el pecado. Amén. Amén. Bueno, así es, mis hermanos. Dios los bendiga y pues